Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente al curso de Administración de la Construcción. Para este caso vamos a tomar eh, en cuenta solo la parte de las generalidades de la Administración de la Construcción. Para ello vamos a tomar lo que son los fundamentos básicos eh, de las generalidades acerca del concepto de administración y del proyecto y de las etapas de la construcción. ¿Sale? Muy bien. Como conceptos generales hay que definir qué es administración. Pues la administración es el uso de técnicas administrativas específicas empleadas de manera eficaz para el aprovechamiento y optimización de recursos. Estos recursos pueden ser humanos, materiales y de equipo destinados a proyectos, en nuestro caso en específico, a los proyectos de construcción. ¿Pero qué es un proyecto? Bueno, el PMBOK, que es el Project Management Institute, que ha lanzado varias ediciones de su libro que se llama PMBOK, pues nos dice que un proyecto se puede definir como un esfuerzo temporal que utiliza recursos humanos y no humanos encaminados a realizar un producto o un servicio. En nuestro caso estaríamos hablando del carácter de la construcción. Para ello, pues tenemos proyectos tales como, de manera muy general, englobando la gran mayoría de proyectos, pues tenemos edificación y vivienda, tenemos proyectos para construcción industriales y de infraestructura, ¿no? Entendiendo en la edificación y vivienda, pues tenemos hoteles, rascacielos, escuelas, etcétera, y vivienda, pues aquellos edificios que son destinados para ser habitados, ¿no? Para vivir. Industriales, pues tenemos naves de industriales en las que pueden fungir solo como almacenamiento, como centros de distribución, como procesos ya de materias primas para obtener productos. E incluso también podemos tener ya ahora la industria que es pues, la industria digital, también ahí entran los proyectos industriales. Y infraestructura, pues tenemos caminos, puentes, carreteras, presas, subestaciones, obra hidráulica, obra sanitaria, hablando ya en las magnitudes de aquellos servicios que ya sirven como auxiliares para el funcionamiento de una ciudad o para de un proyecto pues ya de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo rescatable de estos conceptos de la parte de la administración? Bueno, pues que está orientada a la obtención de resultados, coordina todo tipo de recursos, materiales humanos y máquinas. Claramente lo podemos ver nosotros en el sector de la construcción. Incluso ya coordinamos ahora la parte de los medios digitales, por ejemplo, ya se ahora con esto de lo Building Information Modeling o de los sistemas BIM, pues también ya se necesita administrar, ya hay administradores BIM, pues es un recurso que no, que no es material, sino que es un recurso virtual, ¿no? Buscamos la eficiencia y como lo mencionamos en un inicio, pues aplica técnicas, que muchas de las técnicas que existen suelen llamarse a lo mejor más atinadamente como filosofías. Tal es el caso de la filosofía Lean Construction, que está agarrando mucho auge actualmente en nuestro país. Pues ellos más que hacerse ver como técnicas hablan sobre filosofías, porque lo que hacen primordialmente es generar un cambio en la forma en que ves la forma de hacer las cosas y cómo hacerlas siempre mejor, ¿no? Evitar los desperdicios y siempre tener una mejora continua. Entonces, sí hay técnicas, pero ellos hablan mucho de la parte como de filosofía, porque tienes que hacerlos como hábitos, casi que después ya hasta cuando les hayas gusto les ves, los haces hábitos cotidianos en tu vida para muchos aspectos. Pero pues sí se recurren a varias técnicas que se desprenden de otras técnicas administrativas que se van mejorando, ¿no? Entonces podemos decir que la administración es un conjunto de técnicas orientadas a coordinar recursos humanos, materiales, máquinas, con la finalidad de operarlos eficientemente y lograr resultados para obtención de un buen producto o servicio. Recordando que nosotros estamos hablando, bueno, pues de la parte con un enfoque de la construcción. O sea, proyectos que tienen que ver con la construcción. Y recuerden que también un proyecto no es precisamente
el ya haber materializado el edificio. A lo mejor ustedes trabajan en un despacho que se enfoca al diseño de ingenierías, netamente a la elaboración de proyectos ejecutivos, y aunque ellos no lo están materializando, sí están trabajando un proyecto. Entonces, pues obviamente se recurre también a la aplicación de la administración ahí, pues para que el proyecto se lleve a fin en tiempo y forma. ¿Sale? Características de la administración, pues vemos que tiene universalidad. La administración se presenta y se manifiesta en cualquier organismo donde se requiere la coordinación de recursos, por ejemplo, pues empresas públicas o privadas, asociaciones o en general pues las constructoras, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que la administración tiene las mismas bases o su esencia es la misma para cualquier tipo de organización. Ya después vamos a hablar acerca de la especificidad. Quiere decir que ya la administración es identificante y específica. Por ejemplo, nosotros podemos ver varias técnicas o filosofías de administración que tienen que ver muy en particular con la construcción. Estamos hablando de Lean Construction, hablamos de Construction Management, por ejemplo, que son los grandes rubros que pueden entrar aquí, o del PMI, del Project Management Institute, que es general, pero sí se enfoca mucho a la parte de la administración y pues a mi juicio, a lo mejor a la alta dirección de un proyecto. ¿Sale? Tiene dentro de sus características unidad temporal. O sea, esto se hace para tenerlo como fines de estudio y que se divide en varias etapas como un proceso dinámico en el que no dejarán de presentarse mientras la organización exista. O sea, a través del tiempo siempre estas fases, digamos que son como una especie de un ciclo que se van repitiendo y que la intención es llevarlas a la mejora constante. Es jerárquica la administración porque se maneja a nivel de dirección, se maneja también a nivel gerencial y de jefaturas, en donde los demás miembros también la aplican, pero en menor grado a medida que disminuye la escala jerárquica. Tal es el caso que, por ejemplo, en una constructora, pues hablando desde niveles de jefaturas, es decir, desde residentes de especialidad o residentes generales, pues después ya siguen los superintendentes, pero pues también tenemos nosotros, a lo mejor dentro de las superintendencias, superintendentes a lo mejor específicos de estructura, a lo mejor específicos de algunas instalaciones, dependiendo ya de la complejidad del proyecto. Y pues obviamente el líder del proyecto o los gerentes ya de oficina, los coordinadores de obra, y los directores de oficina o los directores ya como tal de la constructora, pues hasta llegar hasta el nivel ya de los presidentes o de los CEOs, pues que son, todos se encuentran alineados bajo una planificación de objetivos, pues para que el proyecto como tal llamado constructora siga subsistiendo, teniendo ganancias y siga generando proyectos. ¿Sale? Entonces, pues esto, como ya les mencionaba, existe mucha controversia sobre la clasificación de la administración como técnica o como ciencia. Y para entender el concepto, se presentan a continuación las características y propiedades de lo que son la ciencia y la técnica. Como la ciencia, pues podemos decir que busca la verdad, mientras que la técnica busca la utilidad. La ciencia está formada por un conjunto de principios. La técnica se acompaña de un conjunto de instrumentos y de reglas. La ciencia es inmutable, las técnicas son cambiantes. Los principios que la forman se descubren para el caso de la ciencia. En la técnica, las normas e instrumentos se crean. En la ciencia es eminentemente teórica y especulativa, mientras que la técnica es práctica y de realización. En este sentido, pues yo creo que más bien, pues la administración es la implementación de técnicas y sí se hace a partir del desarrollo de diversas ciencias, ¿no? Sin ellas, pues no pudiera existir la administración. Bueno, ¿qué importancia tiene la administración? Bueno, pues son diferentes aspectos los que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, se presenta en cualquier organismo social. El cumplimiento de cualquier objetivo genera organismos que dependen de una buena administración. Una empresa de cualquier tamaño no podrá tener administración si no la considera e incluso esta se hace más necesaria mientras más complejas sean las necesidades de la empresa. Obviamente, entre más grande veamos una constructora, pues vamos a ver que el enfoque administrativo es mayor, pero pues aún así, si nosotros vamos comenzando una propia empresa, que a lo mejor de inicio seamos como una especie de autoempleo,
pues si somos muy bien administrados, vamos a hacer que crezca, ¿no? Y ya después nos podremos convertir en una empresa pues de mayor tamaño. También podemos decir que la preocupación de toda empresa es la productividad y esta depende en gran medida de una administración adecuada. Pues, muchas veces hemos oído, no, pues es que tal persona tenía una empresa, se administró mal y se fue a la bancarrota. No hay más claro ejemplo que ese. En las naciones desarrolladas o subdesarrolladas se necesita de la administración de los recursos y es esencial en el mercado comercial y en el desarrollo económico. De tal forma nosotros podemos decir que una constructora se comporta de manera analógica así, pues tiene unos recursos y pues intenta mantenerse en el mercado y tener un desarrollo económico pues para su sobrevivencia y pues para alimentar a todos aquellos que dependen de ella y que tengan calidad de vida. ¿Sale? Entonces, hablamos siempre en administración de un proyecto. ¿Cuáles etapas existen dentro de un proyecto? ¿No? Yo las tengo identificadas como 8, en la mayoría de las literaturas a lo mejor puede haber más o puede haber un poquito menos, pero en general podemos decir que se parte de primera instancia de una detección de necesidades, después a partir de eso se hace un diseño conceptual, se hacen estudios de factibilidad, posteriormente ya se hace un diseño de detalle, es decir, ya empezamos a generar lo que es el proyecto ejecutivo, donde interviene toda la parte arquitectónica, toda la parte de ingenierías, mecánicas, eléctricas y de plomerías, la parte estructural, acabados, etcétera. Podemos también nosotros ver que después de eso ya pues queda sellado total o parcialmente el proyecto ejecutivo y entramos a un proceso de adquisiciones, pues ya existe una contratación, pues ya dando pie con eso a la construcción. Una vez que se termina la construcción, pues ya entra la operación y mantenimiento y a través de los años, cuando cumpla su vida útil, pues ya se hace un análisis y vemos si requiere una actualización, una disposición o si el proyecto ya hay que derrumbarlo y hacer uno nuevo. Hablando del proceso administrativo, podemos decir que es una serie de pasos que sirven para interrelacionarse y buscan la coordinación de los recursos para lograr objetivos determinados. Palabra clave siempre, ¿qué objetivos tenemos? ¿Sale? En su forma más simple, el proceso administrativo se divide en dos fases, en la fase dinámica y en la fase mecánica. A la fase mecánica se le nombra así porque en esta se anticipa todo lo que se quiere obtener en el futuro, mientras que en la fase dinámica el proyecto se desarrolla y el elemento humano se integra al proceso. Mecánica quiere decir que es, a lo mejor sin atentar a usar mal la palabra, algo repetitiva, ¿no? Ya se tiene por lo regular muy bien dominada porque ya tenemos muy establecidos los procesos y cómo lo vamos siguiendo y si algo falla, pues se analiza y se mejora para la siguiente, pero por eso se habla que suele ser repetitivo. No siempre es lo mismo en todos los casos, pero sí tiene una tendencia a ser algo repetitivo y suele ser una fase un poco de mayor dominio con mayor facilidad. Mientras que la fase dinámica pues ya depende del comportamiento humano y ya intervienen pues las tomas de decisiones que pueden ser buenas o malas y pues ya eso hace dinámico el proceso y pues puede ir alterando el curso, aunque siempre, pues si tenemos una buena previsión e integración, pues podemos ver que difícilmente te sales, ¿no? En la fase mecánica tenemos lo que es la planeación y la organización, mientras que en la fase dinámica tenemos la dirección y el control. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta siempre, antes del inicio de las etapas administrativas, ver la parte de la previsión, y cómo vamos a integrar todas las etapas. Previsión porque es ver antes de. Aquí me gusta mucho ver lo que es la previsión y la supervisión. El supervisor debe ser un gran previsor. ¿Por qué? Porque la previsión es ver antes de, y eso pues en base a tu experiencia lo puedes ir de cierto modo mecanizando, mientras que la supervisión se hace dinámica, porque a partir de una previsión, vamos a decir, tienes el plan A, lo implementas y no siempre sale el plan A como tú quieres, pero mientras tengas una buena supervisión, que es decir, que tienes una visión por encima de, a partir de una
visión de lo que antes sucediera, pues ya vas a estar listo y tu supervisión va a ser muy buena. Y tú dinámicamente vas a poder hacer la corrección y el control, pues, de tus tomas de decisiones o de tus acciones, pues, para que cumplan su objetivo, ¿no? Con esto podemos ver que ahorita este esquema que yo aquí les estoy presentando, podemos decir que el proceso administrativo es lógico. Por eso siempre hablamos de que va a suceder lo más lógico, ¿no? Siempre pasa algo y luego se corrige y se analiza, pues lógico. Pues sí, nada más que no siempre lo vemos desde un inicio, ¿no? Entonces sus pasos siguen un orden determinado que le permite obtener resultados. Hablamos de eficiencia, hablamos de una consecuencia de pasos y de obtener resultados. Es importante resaltar que el proceso se define así con fines de estudio para apreciar cada una de sus partes, pero en la práctica hay que recordar siempre que es dinámico y cambiante, o sea, hay que tener criterio en la implementación de estas fases o etapas y que cada etapa tiene un movimiento constante. O sea, no hay receta única para tener éxito en la administración. Sin embargo, siempre sí hay que tener como en esencia presente lo que son las etapas que las caracterizan a cada una de ellas e implementarlas. Entonces, entrando en las etapas, hablemos, pues antes de que todo vaya a suceder, prever, ¿no? Eso es muy importante, prever. Para eso, pues necesitas estar rodeado de gente que sí tenga conocimientos en el área de la competencia del proyecto que se vaya a desarrollar, pues porque precisamente ya han de ver a lo mejor, no hablamos de que nadie se equivoque, sino que más bien tengan aprendizajes acerca de sus errores para que después ya no sucedan y por eso pues nos ayuda la previsión. Otra forma de prever es estar preparados y capacitados mediante el estudio. Ya existen un montón de normas, de estándares internacionales en México que precisamente para lo que sirven es para prever. Entonces sí, debemos de estar siempre en capacitación constante, actualizados y conocer con qué se está innovando. Bueno, entrando ya en las etapas, hablando de la planeación, pues la planeación tiene que ver, ahorita me voy a enfocar en los productos o en las herramientas que nosotros vamos a implementar. Hablamos de que en la planeación ya debemos de tener un contrato, ¿vale? También ya debemos de tener muy claras o definidas las especificaciones. Debemos de tener ya también nuestro proyecto ejecutivo. Debemos de tener ya también nuestro presupuesto o nuestros presupuestos, ¿sale? Y yo creo que también es muy importante tener ya qué listados de actividades de manera general se van a llevar a cabo y con qué recursos los vamos a hacer. Muy importante también tener en cuenta un plan de manejo de riesgos y de calidad, porque pues si no, después los quieres atacar y no te alcanza el tiempo, ¿sale? Y tener muy bien definidos nuestros procesos. Por ello, incluso hasta se recurre a los mapas de procesos. ¿Por qué? Porque en la planeación nuestra intención es tener la anticipación de lo que queremos que ocurra en un futuro incierto para lograr obtener los objetivos que se buscan. ¿Sale? Entonces, estar anticipados. Por eso se hace hecha mano de la previsión, para empezar a darle forma a nuestro proyecto y a cómo vamos a ir alcanzando nuestros objetivos. ¿Sale? Después viene la organización. ¿Qué vamos a ver en la organización? ¿De qué echamos mano para una buena organización? Bueno, en el aspecto, pues, recuerden que les hablo, pues, de la parte de proyectos de construcción. Pues ya hacemos una jerarquización, para ello, pues, echamos mano de un organigrama, hacemos las famosas matrices RACI, que tiene que ver con el responsable, asignado, enterados o informados. Hacemos nuestra desglose ordenado de trabajos, que es la WS por sus siglas en inglés. Elaboramos ya programas base y programas de compras, ¿no? Entre algunas otras más, pero yo creo que estas son las más importantes. ¿Sale? O sea, ya nos empezamos a organizar. Es decir, que en la organización o en la etapa de la organización se van definiendo las estructuras generales de la empresa, las jerarquías y los flujos de información y de comunicación. ¿Sale? Y pues, pues ustedes podrán encontrar diferentes definiciones, pero a final de cuentas es cómo y con qué, bueno, más bien con qué lo voy a hacer, ¿no? Tener muy bien claros a partir de los objetivos qué recursos voy a utilizar y cómo voy a empezar a asignar.
Después de ello, vamos a entrar a lo que es la parte de la dirección. En la dirección, pues nosotros vamos a poder ver que tenemos que hacer la implementación ya de planes de ataque ya definidos, ¿sale? Le vamos a dar seguimiento a nuestros programas base y programas específicos, porque pues por contrato, por lo regular, se tienen algún programa general, pero pues ya se hacen programas muy específicos para atacar de manera muy peculiar y particular de algunas de las áreas especiales del proyecto. Tenemos que tener en cuenta también que es muy importante tener identificados si ya existen manuales o instructivos. En la construcción somos muy dados de querer inventar el hilo negro cuando ya exista algún manual o algún instructivo con sugerencias de prácticas de la construcción, o ahora que existen ya muchos productos estandarizados, pues ya vienen con su manual, ¿no? Entonces, sí hay que darnos a la tarea de conocerlos, porque pues, son los que nos van a ayudar a tener éxito en el desarrollo de nuestro proyecto. Para la dirección también es muy importante tener muy bien especificadas y seguir lo más posible apegados a cómo vamos a establecer nuestras líneas de comunicación para evitar la triangulación de la información y el famoso teléfono descompuesto. O sea, ser muy claros que hay que estar en comunicación constante, pero ¿cómo se va a hacer? Es muy común que en las grandes constructoras pues se quiera manejar todo por correo, mandamos un correo, pero pues no nos aseguramos que el correo haya llegado, o simplemente a lo mejor algo que en lugar de correo pudiéramos hacerlo por una llamada, pues es mejor, ¿no? Ahora también con el hábito del uso del WhatsApp, pues te mandé un WhatsApp y a lo mejor la persona no lo pudo ver y era algo importante y hasta que lo pudo ver y se suscitan algunas alteraciones de los planes. Entonces, hay que tener muy claro cómo vamos a tener la comunicación y obviamente cómo vamos a llevar a cabo nuestra supervisión. Es por ello que en la dirección pues se encarga de guiar y definir con un grupo de personas las acciones encaminadas a obtener los objetivos. Si ustedes ven, todos los elementos que yo les mencioné están enfocados precisamente en la obtención ya de los objetivos. El supervisor constantemente está dirigiendo y está controlando, que es la siguiente fase que vamos a ver. Pero pues una buena supervisión sabe de comunicación, sabe ser un líder, conoce de los manuales y los instructivos, conoce sus programas y la toma de decisiones a partir de la implementación de un plan de ataque. Para ello después pues seguimos con el control. Para el control, pues bueno, ya vamos a hacer el uso de reportes que son especificados bajo cierta unidad de tiempo, con una cierta constancia y hay que ser disciplinados. Y que ahora los reportes con las nuevas técnicas o filosofías de las administraciones, nuevas hablando pues en que se están poniendo de moda, pero en la realidad ya tienen muchos años de desarrollo. Ahora ya se busca que los reportes, para que sean muy eficientes, porque recuerden que en la administración hablamos de eficiencia, los reportes deben de ser, en medida de lo posible, lo más en tiempo real. Ahora ya hay herramientas que nos permiten llevarlo a cabo, en las que pues solo se depende de que alguien ingrese la información, pero en el momento se generan los reportes y ahora con las herramientas digitales que contamos a nuestro alcance y que algunas son incluso gratuitas o de, pues si ya te interesa tener mayor privacidad de tu información, pues ya pagarás. Pero ya puedes tener reportes y diseñarlos para que sean en tiempo real. De tal forma que, pues cuando te pidan un reporte no necesitas hacerlo, porque se está haciendo constantemente conforme se va alimentando de información el sistema y cualquier persona, de acuerdo a los permisos que tenga, pues podrá ver el reporte total o información parcial, pero en tiempo real. Con esto te haces eficiente. ¿Por qué? Porque así evitas el famoso, hoy ocupo un reporte, ok, dame 2 o 3 días o una semana, o te dicen, ¿sabes qué? No, yo lo ocupo para hoy y te desvelas toda la noche, llegas a trabajar al día siguiente con tal de cumplir con el reporte, que quién sabe si esté bien elaborado porque pues andas investigando la información, pero pues ya atenta contra tu calidad de vida en el sentido de que llegas a trabajar pues con un cansancio y se va acumulando, ¿no? Todos aquellos que hemos estado en la construcción, pues sí es muy demandante. Entonces, el desarrollar este tipo de herramientas
pues te van a quitar carga, ¿no? Entonces, ¿quieres un reporte? Mira, aquí te va una liga, métete y si te da la gana, cada hora lo puedes ver, cada hora se está alimentando o se alimenta en las tardes, entonces todos los días si quieres puedes ver el reporte, ¿no? También parte del control es tener listados de verificación, porque eso también es, digamos que es una especie de reportar si algo se está haciendo aceptable o no, de acuerdo a unas especificaciones que ya existían. Tener muy en cuenta el control de cambios, o sea, qué órdenes de cambios se han dado por parte del cliente, qué agrega, qué quita y tener muy claros los cambios. Y plasmar lo que se está ejecutando. Es el proyecto ejecutivo existe, pero casi siempre en campo hay veces que hay trayectorias, por ejemplo, de instalaciones, que por lo regular es donde cambian, pues se generan planos donde se indican esos cambios, donde hay, o más bien las variaciones con respecto al proyecto original ejecutivo, y pues son los planos as-built, ¿no? Que es tal como se construyó. Y pues también le vamos dando seguimiento a la parte de la documentación de cierre y de toda la documentación que se tuvo de seguimiento para tener un control, ¿no? O sea, no dejar nada a la deriva. Y con esto, pues estas fases, dependiendo de la escala que se aplique, vamos a ver que es una fase cíclica, o sea, tiene un inicio y un fin como tal, como etapas, pero constantemente se están reiniciando, ¿sale? Se van aplicando en todas las etapas de la construcción y no es pues nada más que aquí empieza y aquí se acaba y de manera cuadrada así va a suceder, sino que por eso es dinámico, porque inicia y comienza consecutivamente. Entonces, en el control, en la última etapa, si lo queremos ver así como la del proceso administrativo, y eh, pues, pues es eso, es tomar las riendas del proyecto, ¿no? El control, pues nos ayuda a determinar lo que se está haciendo, evaluar el desempeño y aplicar medidas correctivas, de manera que el desempeño esté de acuerdo con los planes o los objetivos. Por eso hay veces que del control nuevamente entramos a la planeación y volvemos a comenzar, ¿no? Es comprobar que todo corra conforme al programa, a las órdenes dadas y a los principios emitidos. ¿Sale? Es muy importante. El control nos ayuda a aumentar la eficiencia, se ocupa de que el personal se adhiera a las políticas administrativas, busca que las operaciones resulten como se habían planeado, evita en lo posible los fraudes y los errores y cierra el círculo administrativo. Lo evalúa y además se presenta en todas las etapas del proceso. Por eso no hablamos de que el proceso administrativo sea limitativo. En todo caso, podría ser como indicativo. Es como darle una estructura a cómo llevar un proyecto. Y es muy importante siempre implementar al menos estas 4 fases que son como las grandes fases del proceso, ¿no? Planear, anticiparnos, organizarnos, dirigir y controlar para corregir o seguir haciendo bien las mismas cosas y estandarizarlas, ¿no? Eso es muy importante, siempre con miras de ser mejores, ¿sale? De eso se trata el proceso administrativo, de ser eficientes, cumplir los objetivos y mejorar para el siguiente proyecto. Aprender las lecciones que nos hayan causado alteraciones y que no nos vuelvan a suceder. Después de esto, yo los invito a tener las siguientes reflexiones. Por ejemplo, haciendo el análisis y la aplicación de un caso de estudio. Con esto de la etapa que estamos viviendo del COVID, a lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero en China, cuando se presentó este fenómeno, se construyó un hospital en 10 días. ¿Cómo lo lograron? Pues sería importante que le echaran una mirada al reportaje que aquí les estoy compartiendo. Y pues ver, yo seguramente existió una muy buena administración de ese proyecto, con una presión impresionante, pues con las prisas de atender al personal, ¿no? Y en 10 días se construyó un hospital, ¿no? Al menos para atender a los pacientes de COVID. También los invito a que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Quién es el indicado para asumir el papel del administrador? ¿Cualquier persona puede ser un administrador? ¿Requerirá de algunos conocimientos en específico, de alguna formación en específico si hablamos de la administración de la construcción? Hay que reflexionar. ¿Qué relación hay entre las fases de la administración y las etapas de un proyecto? ¿No? Si conocemos las fases de la administración y de un proyecto, ¿cómo intervienen estas etapas de la administración
para que el proyecto y con sus etapas se desarrollen adecuadamente. ¿Qué fundamentos existen para tener una administración regulada? Bueno, a lo mejor aquí es donde estamos haciendo apelación a la información de lo que es el PMI, ¿no? Que ustedes si lo ven en el mercado laboral, pues piden certificaciones por medio de ese instituto, porque pues piden project manager certificados. ¿Por qué? Porque lo que buscas es que tengas una persona que tenga los fundamentos por medio de entidades que intentan regular la parte de lo que es la gestión de proyectos o de la administración de proyectos y que van teniendo un carácter como de estándares internacionales, ¿no? O sea, tú vas a ver que el PMI tiene un carácter internacional y que pues aplica a muchas áreas del conocimiento y de muchos tipos de diferentes empresas. Y para ello también, ¿qué herramientas sirven para llevar una adecuada administración? Entonces, pues no hablo simplemente de que cuentas con una buena computadora, sino qué herramientas a lo mejor deberíamos de conocer eh, para llevar a cabo una buena administración, ¿no? Sabemos que está el Excel, sabemos que está el Office, el Project Office, y pues ya hay un sinfín de softwares y de incluso de nuevas plataformas que se han desarrollado. Pero yo quiero verlas más bien desde que las analicemos desde el punto de vista como herramientas, qué nos sirven de cada una de ellas, cuáles presentan ventajas y conocer también sus desventajas, porque luego nos cerramos al uso de ciertas herramientas y a lo mejor no del todo nos ayudan a conseguir los objetivos de manera más fácil, sino intentar buscar herramientas que nos faciliten el trabajo, no que nos lo compliquen, ¿sale? Entonces yo creo que esa es una muy buena aprendizaje de las filosofías actuales, es hacerlo mejor y hacerlo de la manera más fácil. O sea, engloban todo el conocimiento en el trabajo inteligente. ¿Cómo vamos a trabajar de manera inteligente? Pues seleccionando buenas herramientas. Entonces, con esto estaríamos terminando esta pequeña presentación. Espero que les sea de utilidad. Hay dos textos de los cuales les hago sugerencias. En la parte de costos, pues porque la administración a final de cuentas tiene que ver con tiempo, costo y calidad. Y pues de un pequeño manual de administración de obra que, si bien está muy sencillito, yo creo que para aquellos que apenas están incursionando en el tema de la administración, me parece muy bueno. Y pues ya después les va a dar, despertar las inquietudes y buscarán a lo mejor textos de mayor profundidad y un poco más técnicos, pero yo creo que es un buen comienzo. Espero los puedan consultar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias.